Bienvenidos una vez más a nuestro canal Un Abogado contra la Demagogia. Y simplemente quería llamar la atención sobre el proyecto de ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que procede del Real Decreto Ley 21/2020 de 9 de junio y que el otro día se aprobó por el Congreso y que, bueno, pues que ahora en breve, en cuanto pase un par más de trámites legales, aprobó el Congreso las reformas del Senado, pues se publicará en el BOE y será una ley obligatoria. Bien, pues entiendo, en mi opinión, que esta ley, que quizá ha pasado un poco desapercibido en los medios de comunicación, no deja de ser una prolongación perpetua de un pequeño estado de alarma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque tiene medidas que obviamente vulneran nuestros derechos fundamentales, pero si bien con el estado de alarma, a pesar de ser ilegal y ser inconstitucional, porque solamente puede ser por 15 días y prorrogarse una vez, y sin embargo lo que se ha hecho es prorrogarlo 6 meses, lo cual es inconstitucional de todo punto, pero el Tribunal Constitucional no se pronuncia porque no le interesa en absoluto, y no se pronuncia a pesar de que está recurrido ese estado de alarma, y a pesar de que tampoco puede haber delegación competencial a las comunidades autónomas, ¿por qué no? Porque no lo permite la ley orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio, pero bueno, vale, entendamos que se ha hecho por 6 meses, ilegal, inconstitucional, pero son 6 meses. Pero esta ley ya viene para quedarse, es decir, es una ley que se va a aprobar y va a quedar ya ahí para siempre, es decir, como las leyes normales que se aplican constantemente en nuestra vida, no como un estado de alarma que al final tiene un periodo coyuntural, en este caso 6 meses, como digo, inconstitucional, ilegal, pero son 6 meses. Y esta ley proviene de un Real Decreto Ley del 21/2020 de 9 de junio que se hizo por el Gobierno de España. Como sabéis, el Real Decreto Ley primero lo aprueba el Gobierno y después tiene que ratificarlo el Congreso. Bueno, lo ratificó el Congreso y ahora se está tramitando como una ley, ¿no? Bueno, pues esta ley que ahora se está tramitando, procedente de este Real Decreto Ley 21/2020, en mi opinión, que vulnera derechos fundamentales, es mi opinión, es la que el otro día comenté, por ejemplo, que aunque en un principio decía que no había obligación de utilizar mascarilla, si estabas a 1,5 metros podías garantizar la distancia interpersonal de 1,5 metros con otras personas, pues bueno, ahora, según la reforma que se ha aprobado a propuesta del Senado, ya no hay ni siquiera esa limitación y por lo tanto ya hay que utilizar la mascarilla cuando se apruebe esta ley siempre y en todo lugar. Como digo, entiendo yo que esto, al ser algo que, bueno, vulnera en cierto modo los derechos fundamentales, como sabéis, en Suiza, por cierto, se ha prohibido cualquier tipo de utensilio o llamadlo lo que sea que tape el rostro porque entienden que eso vulnera sus derechos fundamentales. Bueno, pues aquí esta nueva ley, como digo, que va a quedar fijada, luego lo podrán modificar, ¿no? Pero esto ya queda para siempre, es decir, se dice ¿cuándo hay que utilizar mascarilla? Es el artículo 6. Como digo, es una ley, esto ya no es de estado de alarma, esto ya va a quedar, esto queda ya para siempre, salvo que lo modifiquen, ¿vale? Entonces, artículo 6 de esta nueva ley que se va a aprobar. Uso obligatorio de mascarillas en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, y en los medios de transporte aéreo, marítimo, autobús, ferrocarril, transportes públicos, privados, de viajeros, bueno, y todo, etcétera, etcétera. Y en el caso de los pasajeros de buques y embarcaciones, simplemente se les exime en caso de que se encuentren dentro de su camarote. Bueno, pues yo creo que esto, entre otras cosas, ¿no?, que dice esta ley, que bueno, que la podremos analizar luego, pues otro día, un poco más en profundidad, pues bueno, no deja de ser un pequeño estado de alarma encubierto a largo plazo, porque al final está vulnerando básicamente derechos fundamentales a través de una ley, cuando yo pienso que esto pues es algo que no debería hacerse de este modo, porque al final nos están sometiendo a un estado de alarma perpetuo, ¿no? Luego está el artículo 23, que habla de la obligación de información sobre, bueno, sobre el COVID-19 y establece una obligación de facilitar a la Autoridad de Salud Pública competente todos los datos necesarios para el seguimiento de la vigilancia del COVID-19 y una obligación de cualquier centro, órgano, agencia, etcétera, de identificar, pues bueno, los diagnósticos de casos de COVID-19. Yo creo que esto pues vulnera la Ley Orgánica de Protección de Datos, claramente, porque creo que son datos especialmente protegidos que jamás deberían conocerse. Esto es como cuando te toman la temperatura, que también es un dato que es especialmente protegido, es cuestión de salud, o sea, además es que es especialmente protegido. O sea, si a ti te hacen así una toma de temperatura y lo puede ver más gente, están vulnerando tu intimidad, están violando la Ley Orgánica de Protección de Datos con claridad, ¿no? Porque estas son cuestiones que ahora mismo
pues bueno, no se están, digamos, valga la redundancia, cuestionando, pero que realmente no deberían jamás producirse, es decir, en tu intimidad nadie, o sea, si te toman una temperatura y tú lo permites, que lo tienes que permitir, debería ser en un lugar privado, en todo caso, privado, y donde nadie más lo vea, porque nadie más tiene que conocer si yo tengo fiebre o no tengo fiebre, y te lo están haciendo en público, algo que es absolutamente, en mi opinión, aberrante, ¿no? Totalmente aberrante. Y luego el artículo 27, bueno, concreta algo en el punto 2, según la reforma establecida por el Senado, que para mí es una auténtica barbaridad, y es lo siguiente, dice: el tratamiento tendrá por finalidad el seguimiento, vigilancia y control epidemiológico del COVID-19. Y dice lo siguiente, fijaos, adicionalmente, los datos podrán ser utilizados en su caso para la emisión por la autoridad sanitaria competente de certificados de pruebas diagnósticas o de vacunación previa solicitud expresa e inequívoca del interesado, su representante legal, y los datos recabados serán utilizados para las finalidades descritas. Bueno, en concreto ya se está empezando a hablar, pues bueno, de certificados de vacunación o certificados de pruebas diagnósticas, que para mí personalmente me parece que el tema de los certificados de vacunación que pueden permitir determinadas cosas, pues no es algo que me parezca correcto en absoluto, porque entonces va a haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ¿no? Los ciudadanos que se han vacunado, los ciudadanos que no se han vacunado, y permitir que se haga una discriminación de ciudadanos, una discriminación en los derechos de las personas en función, pues bueno, de si tienen o no un certificado de vacunación, pues bueno, me parece que va en contra de las más elementales garantías de los derechos humanos, de la igualdad y del respeto a nuestra Constitución, que si bien digo siempre que no me parece muy correcta, hombre, obviamente en ciertas cosas sí me lo parece, y en cuanto está vigente, pues hay que respetarla, ¿no? Y se habla de la igualdad de los españoles ante la ley, sin que pueda haber discriminación. Entiendo que tampoco discriminación en función de vacuna. Bueno, compañeros, os ha gustado el vídeo, compartidlo y nos vemos en siguientes vídeos.